Encontré un planeta gracias a los subs y los patrocinadores. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 311, revertir el estándar a su alrededor. En la base de operaciones, Chen Jin le preguntó a Nua. Nua, ¿cuál es el número actual de jugadores que han ingresado con éxito al juego? El juego fue lanzado hace un día y estaba muy preocupado por la cantidad de jugadores. 856 personas. Nua dijo. En el territorio de Z, solo 800 personas han ingresado con éxito al juego. ¿Ni siquiera 1000? Chen Jin negó levemente con la cabeza, parece que el umbral de este juego es realmente demasiado alto. Entre los millones de personas que descargaron el juego, solo menos de 1 de cada 1000 jugadores ingresaron con éxito al juego. Mereció ser llamado el juego más duro de la historia. Maestro, las preguntas de la prueba de acceso al juego no son particularmente difíciles, pero el nivel de desarrollo tecnológico en la Tierra todavía está demasiado atrasado. Solo algunos de los mejores talentos tienen la posibilidad de ingresar al juego. Nua continuó. Según mi estimación, probablemente habrá alrededor de 10,000 jugadores en la región del país Z que tengan la capacidad de ingresar a este juego. Aumentará gradualmente a 30.000, incluso 50.000 en los próximos años. La versión en el extranjero de 100% Science Lab probablemente atraerá a unos 30.000 científicos para ingresar, y probablemente aumentará a 50.000 en el futuro. La capacidad máxima de este juego es de 100.000 científicos. Si se excede este número, aumentaré la dificultad de la prueba de ingreso y eliminaré a aquellos jugadores con menor capacidad de investigación. Todos los recursos de investigación son limitados. Para decirlo aún más claramente, esta fue la supervivencia del más apto en la comunidad científica. Solo de esta manera se produciría una gran cantidad de resultados de I+D muy valiosos. Chen Jin asintió. Nua tenía razón. Impulsión creada por la presión. Un entorno adverso podría estimular mejor el potencial de uno que un entorno cómodo y fácil. Cuando no había competencia, se creaba un grupo de personas cálidas y afables que se mantenían en el lado correcto. La tecnología se estancaría. Se sentarían sobre los hombros de viejos gigantes y disfrutarían de las ganancias obtenidas con el trabajo antiguo. Al mismo tiempo, incluso contarían con otros para lograr avances y compartir los resultados con ellos. Definitivamente era necesario eliminar a científicos tan poco ambiciosos y complacientes. Según Chen Jin, nadie inferior podría disfrazarse como parte de los capaces en 100% Science Lab y salirse con la suya. Durante las siguientes 3 semanas, Lian continuó desafiando mientras cargaba frenéticamente. Lo intentó de nuevo 3 veces seguidas. 58 puntos. 56 puntos. 61 puntos. En el cuarto intento, finalmente obtuvo un puntaje de aprobación y entró al juego 100% Science Lab. Fue el jugador número 11,706 que ingresó con éxito al juego. Dime, ¿era un poco tonto? Fue solo una prueba de ingreso. Fue demasiado fácil pasar la prueba. Solo pida ayuda a su tutor o compañeros de clase. Completarían la prueba de ingreso juntos. Con varias personas tomando la prueba juntas, no fue muy fácil obtener 60 puntos. De hecho, hubo muchos jugadores que ingresaron más fácilmente al juego de esta manera para adquirir su propio laboratorio. Pero, ¿cómo se llama esto? Infiel. Este fue un comportamiento deshonesto al tomar exámenes. Además, nunca pudieron engañar con éxito al laboratorio de ciencias. El nivel académico de los jugadores se puede inferir y analizar a través de su capacidad de investigación real. Si no tuviera una comprensión sólida de los conocimientos básicos, inevitablemente cometería muchos errores de bajo nivel, del tipo Lego, en el proceso de hacer experimentos. Estos errores estarían en marcado contraste con los puntajes de su prueba de ingreso. Este tipo de contraste podría ser detectado por la IA del juego. Un panel de prueba aparecería automáticamente pidiendo al jugador que respondiera las preguntas nuevamente. Si sus resultados no estuvieran a la altura del estándar, perderían el derecho a continuar en el juego y ser redirigidos a la interfaz de inicio de sesión. Incluso si continuaba pasando la prueba haciendo trampa, el panel de prueba volvería a aparecer después de 2 días siempre que esos errores de bajo nivel y sentido común se siguieran cometiendo, eliminando cualquier forma de continuar. Infiel.
La probabilidad de salirse con la suya con este tipo de engaños sin alguien que tuviera una capacidad científica real en su grupo era casi nula. Lilian tenía su orgullo de ser un estudiante destacado, y no se rebajaría a ese tipo de trampa. Creía firmemente que tenía la capacidad de entrar en el juego. Estoy dentro, jaja, finalmente entré al juego. Lilian miró la pantalla de la computadora con emoción. En la pantalla, un laboratorio de clase F que cubría un área de unos 100 metros cuadrados se convirtió en su laboratorio personal. Controlaba el ratón para cambiar entre las distintas lentes. Luego acercó y alejó bruscamente para observar cada rincón del laboratorio. Los vasos de precipitados, tubos de ensayo, microscopios y salas de cultivo, etc. del laboratorio parecían incomparablemente reales. No se sintió como un juego. Después de revisar las instalaciones del laboratorio, se sorprendió. En realidad, se necesitarían al menos decenas de millones para construir un laboratorio de este tipo. Pero es el laboratorio de clase F de nivel más bajo del juego. ¿Qué tan buenas son las condiciones de los laboratorios de nivel superior? Lilian estaba lleno de anticipación y anhelo. Sintió una sensación de urgencia por actualizar rápidamente el nivel de su laboratorio. Volvió a escudriñar el diseño y el entorno del laboratorio. Un gran sentido de logro floreció en su corazón. Él asintió con la cabeza y dijo, pase lo que pase, este laboratorio es mío. Al día siguiente, Lilian le dijo a su tutor que pasó la prueba de ingreso del laboratorio de ciencias 100% y entró con éxito al juego. ¿Pasaste? Su tutor lo miró y asintió con satisfacción. Muy bien, eres la tercera persona de nuestro equipo de investigación en ingresar al laboratorio de ciencias y la 10ª en nuestra escuela en hacerlo. Eres muy sobresaliente. Lilian se sorprendió y dudaba un poco de la veracidad de la afirmación del tutor. Maestro, nuestra escuela es una escuela famosa clasificada entre las 20 mejores a nivel nacional. Hay al menos un centenar de los mejores expertos, profesores y estudiantes de doctorado. ¿Cómo puede ser que solo 10 personas hayan entrado en el laboratorio de ciencias? Esto es imposible. 10 es mucho, representa la milésima parte de los jugadores que han entrado al juego en este país. Hay muchas escuelas e instituciones de investigación que ni siquiera una persona de su organización ingresó con éxito al laboratorio de ciencias. Todos están entrando en pánico ahora. El tutor negó con la cabeza. En el campo de la investigación científica de nuestro país, hay personas que fingen sus logros académicos, personas que buscan fama, estafadores, falsos expertos, estafadores académicos, inmorales y despreciables. Es una mezcla de personas con caos por todas partes. La ciencia tiene un umbral muy alto. El ego no puede entender a los de adentro. Es fácil dejarse engañar por esos falsos expertos. Algunos terminarán desperdiciando mucho dinero sin resultados. Incluso hay algunos que se salen del camino a través de sus errores, lo que conduce a una grave corrupción académica. Este tipo de fenómeno no se puede erradicar. Hay verdaderos talentos este año, pero nunca podrán vencer a los que hablan la lengua. Los científicos que están enterrados en el laboratorio nunca se verán mejor que los actores frente al podio. Incluso si producen resultados que deberían hacerles ganar un premio Nobel, si no son buenos para expresarse, es posible que no puedan ganar el premio Nobel. Este es el estado actual y la realidad del campo científico. Afortunadamente, la aparición de Shinai Technologies 100% Science Lab puso a muchos pseudo-expertos en su lugar. ¿Cuántas habilidades reales y demostrables posee? Este juego puede ver todo eso de un vistazo. Se ha convertido en el estándar de evaluación más directo y observable. Ahora, el gobierno ha introducido un nuevo estándar de solicitud de financiación de proyectos. Si hay un miembro del equipo del proyecto que ingresó con éxito al laboratorio de ciencias, el equipo del proyecto aprobaría la solicitud con prioridad. Cuantos más miembros del equipo del proyecto entrarán al juego, más fácil era solicitar fondos para I+D. Un juego se ha convertido en un criterio importante. Hay 3 personas en nuestro equipo de I+D que han ingresado al juego, esto es suficiente para demostrar la fuerza de nuestro equipo. Creo que no será tan difícil como en años anteriores si volviéramos a solicitar fondos para investigación y desarrollo, dijo el tutor con un suspiro de alivio. Equipo D que ha entrado en el juego, esto es suficiente para demostrar la fuerza de nuestro equipo. Creo que no será tan difícil como en años anteriores si volviéramos a solicitar fondos para investigación y desarrollo, dijo el tutor con un suspiro de alivio. Equipo D que ha entrado en el juego, esto es suficiente para demostrar la fuerza de nuestro equipo.
Creo que no será tan difícil como en años anteriores si volviéramos a solicitar fondos para investigación y desarrollo, dijo el tutor con un suspiro de alivio. Más de la mitad de su cabello ahora era blanco. Eso no sucedió porque usó demasiada capacidad intelectual en su investigación, sino por la preocupación y el estrés que resultó de su lucha por los fondos para la investigación y el desarrollo. Iba a muchos lugares cada año y participaba en una gran cantidad de banquetes. Se involucró mucha energía e incluso afectó su trabajo normal de I+D. Las cosas estaban mejorando ahora. Surgió un estándar que medía el verdadero nivel de habilidad de uno. El nivel de habilidades académicas de uno, quién podía hacerlo y quién no, ahora se podía ver con un vistazo. Y en cuanto a quién debería recibir financiación para la investigación, no había necesidad de montar un espectáculo o discutir. La habilidad real hablaba más fuerte que las palabras. Desde este punto de vista, el juego 100% Science Lab de Shinai Technologies revirtió el entorno de investigación de todo el país Z. Lilian asintió con la cabeza y miró el cabello blanco en la cabeza de su tutor. Escuchó su lamento y su corazón le dolió inexplicablemente. Se dijo a sí mismo, maestro, ya no tenemos que mendigar por las obras. En el futuro. Capítulo 312, ¿qué? ¿Rechazando lo avanzado? El 1 de febrero de 20X3, un mes después del lanzamiento de la versión nacional de 100% Science Lab, se lanzó la versión internacional multilingüe de 100% Science Lab en más de 80 países y regiones de todo el mundo, cubriendo más de 4.000 millones de poblaciones extranjeras. Esos países incluyen Japón, Corea, Reino Unido, Rusia, Alemania, Francia, Italia, México, Brasil y otros países industriales de tamaño medio. Se esperaba atraer a unos 20.000 científicos extranjeros para participar en este juego de simulación científica. La razón principal por la que la versión en el extranjero de este juego se lanzó un mes después que la versión doméstica fue para aliviar la resistencia contra la promoción de este juego. Chen Jin tenía la intención de esperar a que los jugadores nacionales de 100% Science Lab presentaran algunos resultados de investigación científica que demostraran el valor de este juego. La compañía lo promovería completamente cuando todos los demás países pudieran ver el potencial de este juego. Diga, ¿algún jugador del país Z logró algún resultado en su investigación en un corto período de un mes? Por supuesto que sí. De hecho, hubo más de unos pocos jugadores que lograron resultados exitosos en su investigación y aún más que completaron sus proyectos. Había miles y miles de ellos. Fue porque 100% Science Lab tenía una función especial llamada el campo de aplicación real. La velocidad de revelado fue 10 veces más rápida y la precisión se mantuvo cercana al 100%. Esto significaba que se necesitaba un mes para completar un proyecto de aplicación real en el juego, lo que en realidad equivalía a 10 meses. En 10 meses, por supuesto, podría obtener muchos resultados de investigación científica. Según los resultados de la investigación y el desarrollo, se habían generado automáticamente más de 10.000 tesis académicas, incluidas cientos de tesis de alto valor. Los jugadores de este juego no tenían que preocuparse por escribir una tesis. Incluso había algunos artículos que tenían el potencial de aparecer en las principales revistas científicas como Nature. Esto asombró y abrumó a muchos editores de revistas científicas. Una tesis generada por un juego en la que todos los datos son datos simulados, pero el principio del experimento, la conclusión del artículo y los resultados del experimento se pueden confirmar en el laboratorio de la vida real. No hay mucho error en comparación con la situación real. Este tipo de tesis puede considerarse un artículo efectivo. Esto fue dicho por un autor de discusión que solicitó aparecer en una revista. No. Otro editor en jefe de una revista en particular negó desesperadamente con la cabeza. Este tipo de trabajo no es un logro académico, sino una travesura de la producción de juegos. No es ciencia real. Su aparición es una burla de toda la ciencia. Pero estos documentos tienen un gran valor. Representan algo de verdad. ¿Y no es el propósito del trabajo de los científicos perseguir la verdad? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por el proceso de obtención de la verdad? Dijo un editor en la oficina. Todavía es inaceptable. No se puede aceptar una tesis así. El editor en jefe seguía insistiendo en su propia opinión. Podía sentarse y ver cómo un juego reemplazaba todo el campo de la ciencia. Fue realmente ridículo. Por lo tanto, la mayoría de las principales revistas científicas nacionales y extranjeras se negaron a publicar todos los artículos generados por el juego 100% Science Lab, independientemente de su alto valor.
Hasta que una conocida revista académica, que fue la primera en intentar publicar algunos de estos artículos de juegos, logró un aumento en las ventas. Desde entonces, los papeles del juego fueron características muy atractivas de estos diarios y revistas. En resumen, no había duda de que el juego 100% Science Lab era extremadamente valioso. Por un lado, se trata de un campo de aplicación práctica que podría multiplicar por 10 la investigación científica. Además, el umbral para la investigación científica este año era demasiado alto. El precio de varios tipos de instrumentos y equipos de precisión era demasiado caro. Fue simplemente un juego de gastar la mayor cantidad de dinero. Los países ricos podían permitirse gastar el máximo de dólares, por lo que se volvieron cada vez más fuertes, dejando a todos en el polvo. Y esos pequeños países industriales, o países pequeños sin una base industrial, nunca se pondrían al día en la mayoría de las áreas excepto en algunos pequeños proyectos. Ahora, la velocidad de cálculo del laboratorio científico estaba en la liga de las supercomputadoras. Esas funciones del juego eran las mismas que en la realidad. Los laboratorios valían decenas de millones, cientos de millones, miles de millones y decenas de miles de millones. Podrías tener todos los que están en el servidor en la nube siempre que mejores tu nivel de juego. En el servidor en la nube, podrías realizar la llamada investigación en la nube. Los resultados de la investigación y el desarrollo se pueden extraer al mundo real. Fue un equipo realmente asombroso. Un equipo increíble que ahorró dinero. ¿A cuántos países medianos les había dado esperanzas? Que también podrían convertirse en una potencia científica y tecnológica. ¿Y a cuántos de esos viejos poderes les había dado esperanza? Que podrían tomar atajos y volver a convertirse en una superpotencia. También trajo la esperanza de convertirse en un dios de la ciencia y la tecnología a la gran cantidad de entusiastas de la ciencia, pseudocientíficos y científicos autoproclamados sin formación. Eso fue, siempre que su nivel fuera lo suficientemente alto. Se podría decir que el juego 100% Science Lab empujó al mundo entero a entrar en la era de la alta tecnología low cost. Aunque las respuestas de los círculos científicos de varios países hacia este tipo de juego fueron mixtas, los gobiernos de varios países lo abrazaron con los brazos abiertos. Esto fue especialmente cierto después de que Shinai Technologies anunciara que implementaría el programa Ciencias sin Fronteras a escala global y promovería 100% Science Lab. La actuación de cada país fue abrumadora en sus halagos. Japón dijo: estamos muy contentos de dar la bienvenida al programa Ciencias sin Fronteras de Shinai Technologies. Estamos dispuestos a gastar 10.000 millones para apoyar la promoción de Science Lab. Simplemente estaban regalando dinero. Corea dijo: esperamos ser el primer país extranjero en dar la bienvenida a la presentación del laboratorio de ciencias. Estamos dispuestos a proporcionar 100.000 millones de apoyo. También proporcionaremos espacio de oficina gratuito, exención de impuestos permanente y una cierta cantidad de subsidios todos los años. Los coreanos estaban aún más entusiasmados. Gran Bretaña dijo: si es posible, estamos dispuestos a invertir 10.000 millones para comprar el servidor del laboratorio científico y construir un servicio europeo para los jugadores europeos con el fin de aliviar la presión operativa en el servidor principal. Esto fue rechazado por Shinai Technologies. Alemania dijo: Shinai Technologies, es una lástima que no hayamos establecido una asociación antes. Hemos corregido algunos errores y esperamos convertirnos en los mejores amigos y socios de Shinai Technology. La integridad de los alemanes también comenzó a caer. Después de una ronda de actuaciones que expresaron su buena voluntad, Chen Jin descubrió que faltaba una figura. América. Esta vez, Shinai Technologies no excluyó a América. Declaró claramente que esperaba construir un mundo de ciencias sin fronteras. Esto significó que el juego 100% Science Lab también podría lanzarse en América. Podría atraer jugadores de América y fortalecer las capacidades tecnológicas de la nación. Pero ante tan buena oportunidad, América se mantuvo indiferente. No expresaron nada. ¿Qué está pasando con ellos? Chen Jin estaba desconcertado, le pidió a Lin Junton que investigara las razones. Muy rápidamente, Lin Junton informó los resultados de la investigación, lo que sorprendió a Chen Jin. La comunidad científica de América cambió el valor del juego 100% Science Labs. Escribieron una carta de propuesta conjunta recomendando que el presidente y el Congreso introduzcan el juego para ayudar a que la tecnología de América permanezca a la cabeza. Por lo tanto, esperaban que el Congreso levantara las sanciones contra Shinai Technologies y estableciera una relación de cooperación normal. Pero esto fue rechazado por la Asamblea Nacional.
El presidente estuvo de acuerdo al principio, pero luego cambió de opinión. Él cree que las sanciones contra Shinai Technologies deberían continuar hasta que Shinai Technologies entregue la llamada tecnología robada. La iniciativa conjunta de la comunidad científica en América ha sido negada debido a la política del gobierno. Lin Junton negó con la cabeza. El gobierno de American todavía mantiene su postura con todas sus fuerzas, que es inútil. Esto incluso provocó disturbios en la comunidad científica. Cuando el mundo entero está compitiendo por una asociación con Shinai Technologies, los políticos de América prefieren abrazar la estupidez y la ignorancia, y negarse a abrazar lo avanzado. Chen Jin entrecerró los ojos. Este incidente fue algo inesperado. Pero después de pensarlo detenidamente, pensó que el asunto no era extraño en absoluto. En cambio, incluso podría tener un poco de sentido. Viejo Lin, creo que ese grupo de políticos no está abrazando la estupidez y la ignorancia, sino un paquete de mentiras que ya no pueden empaquetar y embellecer. Capítulo 313. Entrar en el campo del entretenimiento. ¿Qué mentiras estaban abrazando? Esta fue la mentira que un gran número de personas en América decidió creer sin siquiera pensar. La mentira de que todas las tecnologías avanzadas del país Z fueron robadas de América. Esta mentira había sido repetida 10.000 veces, por los políticos de América y sus medios de comunicación. Esta mentira apareció en todos los rincones del país. No solo la mayoría de los ciudadanos americanos creyeron esta mentira, sino que incluso los creadores de tales mentiras las creyeron en un nivel subconsciente. Por lo tanto, inconscientemente continuaron difundiendo tales mentiras. Pero lo que no saben es que las mentiras son siempre mentiras. Incluso si se repite 1000 veces, 10,000 veces, sigue siendo una mentira. No puede convertirse en una supuesta verdad. Es muy fácil exponer este tipo de mentiras. Simplemente dejaremos que la gente de América experimente los productos de Shinai Technologies. La gente de América descubrirá que los productos de Shinai Technologies tienen funciones poderosas, que son insustituibles y brindan una comodidad infinita. Pero no hay ninguna empresa de American que haya lanzado productos similares. Cuando los científicos de América descubran que su país ha perdido una oportunidad de oro y comienzan a quedarse atrás por la arrogancia y la estupidez de los políticos, creo que luego expresarán su racionalidad y claridad, criticando las mentiras que envenenan el futuro de América. Esto permitirá que el país se despierte de su sueño de ridícula importancia personal. En realidad, este tipo de mentalidad del país de América es muy normal. Nuestro país también lo experimentó. En ese momento, nuestros gobernantes pensaron que el país Z era un imperio celestial al que no le faltaba nada. Consideraron la ciencia y la tecnología como trucos extraños y sucios. Se aislaron del mundo y vivieron en su propia pequeña burbuja feliz. Eligieron aislar el país. Al final, rápidamente se convirtieron en una broma cuando se enfrentaron al inquebrantable barco de los colonos y a sus poderosos cañones. El impacto rápidamente los llevó a entrar en un estado de extrema inferioridad. Durante los siguientes 200 años, esto condujo al espíritu servil de la gente Z, que todavía persiste en algunos hoy. Es difícil ponerse de pie de nuevo. Esta es la consecuencia de caer en mentiras. Ahora América también se ha hundido en un estado de adormecimiento. Bueno, los felicitaremos. Deberían permanecer en este estado de arrogancia por un tiempo más. Cuanto más tiempo permanezcan arrogantes, más tiempo estarán atrapados en un estado inferior en el futuro, tal vez incluso el doble de tiempo. Al ver la enorme brecha entre nosotros, creo que incluso algunos americanos no pudieron evitar sentirse inferiores y subordinados. En cuanto a aquellos que siguen repitiendo mentiras como buenos pequeños robots, recibirán la retribución que se merecen. Estarán completamente apretujados en el bote de basura como un montón de basura fea. Cuanto más arrogantes sean ahora, peor caerán. Solo sentirán una mayor sensación de frustración y decepción. Por lo tanto, sus mentiras no podrían dañar a Shinai Technologies. En última instancia, solo estarían dañando sus propios intereses y autoestima. Chen Jin no tendría miedo de tales acusaciones y ataques. Viejo Lin, si este es el caso, haga una declaración. Si American no revoca las sanciones contra Shinai Technologies, no podemos iniciar una asociación de trabajo con América. A menos que se revoquen las sanciones. Solo entonces es posible que las dos partes colaboren. Para ser honesto, el país que actualmente tiene el nivel más alto de investigación científica y la mejor calidad de científicos en la Tierra aún debería ser América.
La mayoría de los mejores talentos de investigación científica del mundo estaban trabajando en América. Chen Jin era bastante codicioso con estos talentos. Como resultado, debido a la oposición del Congreso de América, su plan para absorber a los mejores talentos podría describirse como un fracaso parcial. Pero Chen Jin no tenía prisa. 100% Science Lab era un juego que estaba acelerando el desarrollo de la tecnología de la Tierra a una velocidad 10 veces más rápida en comparación con años anteriores. Si el Congreso de América se retrasara un día, otros países habrían logrado 10 días de progreso. Si el Congreso de América se retrasara un año, otros países habrían logrado 10 años de progreso. Si insistían en ser tan tercos, veamos quién cede primero. Además, el nivel de ciencia y tecnología en Ayerza estaba más de 200 años por delante. Los científicos de la Tierra todavía estaban en la etapa de recuperación. Actualmente, no les servían de mucho. Entonces no fue urgente. Chen Jin no tenía prisa en absoluto. De hecho, estaba ansioso porque el Congreso americano desperdiciara 2 años más hasta que sintieran que algo andaba mal. Lo entiendo, presidente Chen. Lin Juntong asintió. A mediados de febrero, poco después del lanzamiento de la edición extranjera de 100% Science Lab, Shinai Technologies hizo otro movimiento importante. Anunciaron su entrada en el sector del entretenimiento. Con una inyección de capital de 3.000 millones, establecieron una empresa subsidiaria llamada Shinai Entertainment. Los negocios de entretenimiento en los que esta subsidiaria planeaba ingresar incluían novelas, anuncios, películas, animación, música, etc. Para la categoría de novelas, tenía la intención de crear una plataforma de novelas de ciencia ficción Shinai. Su característica principal era recopilar una variedad de ciencia ficción, preferiblemente ciencia ficción de núcleo duro. Se aceptarán obras largas, medianas o breves. Siempre que la novela de ciencia ficción de uno sea emocionante, uno podría enviar sus historias a la plataforma de novelas de ciencia ficción de Shinai. Los departamentos de cine, animación y música de Shinai Entertainment estarían principalmente al servicio de las novelas de ciencia ficción de Shinai. Todas las obras de ciencia ficción que se hicieron populares en la plataforma y tenían un gran potencial tendrían la oportunidad de convertirse en una película o animación. Podría adaptarse a una película, drama web, animación, etc. El creador de la historia obtendría una gran cantidad de atención y mucho dinero. Esta fue sin duda una gran tentación para la mayoría de los autores. Los atraería a unirse a la plataforma de novelas de ciencia ficción Shinai y publicar sus propios trabajos. También trabajarían duro para crear excelentes obras de ciencia ficción y se esforzarían por convertir sus obras en películas y animaciones. Entonces alcanzarían fama y fortuna. Después de todo, con la destreza tecnológica de Shinai Technologies, era imposible que sus historias se convirtieran en malas películas y, por lo tanto, las destruyeran en el proceso. Solo se crearía un clásico tras otro. Fuera de la confianza en Shinai Technologies, creía que muchos autores talentosos de ciencia ficción estarían dispuestos a unirse a esta plataforma bajo Shinai Entertainment. La cultura literaria de ciencia ficción del país Z se cultivaría así. Aumentaría el número de entusiastas de la ciencia ficción. Aumentaría el número de personas que se inclinaran por las ciencias y profundizaran en la ciencia. Estos factores eventualmente convertirían al país Z en una potencia de ciencia ficción. Chen Jin también podría beneficiarse de eso. Un aspecto era económico. Por otro lado, el proceso también podría recolectar muchos talentos y abrir nuevas formas de pensar para Nueva Yalice. A veces, el avance de la tecnología requirió un cambio importante en el pensamiento, y algunos talentos realmente buenos podrían incluso representar un destello de esperanza en su hora más oscura. En cuanto al departamento de publicidad de Shinai Entertainment, este departamento ya se había creado hace mucho tiempo. Hicieron cientos de anuncios promocionando los productos de Shinai Technologies. Algunos de los anuncios tenían contenido divertido, otros extremadamente interesantes. Algunas tenían escenas magníficas y gráficos bellamente detallados. Casi todos eran clásicos. La segunda compañía de cine y televisión destacada después de Huayao Film and Television. Esta fue la evaluación dada por la mayoría de los internautas para los anuncios de Shinai Technologies. Ahora Chen Jin transfirió el departamento de publicidad de la compañía a Shinai Entertainment, que debía permitir que el departamento de publicidad continuara representando el negocio paralelo no reconocido de Shinai Technologies y produjera más anuncios buenos.
Después de que Chen Jin consiguiera que su personal publicara la noticia de que Shinai Entertainment Company estaba a punto de establecerse, de repente se creó una gran conmoción en el círculo de entretenimiento. Los internautas exclamaron sorprendidos y aplaudieron. El círculo de entretenimiento está acabado. Ahora que la ballena más fuerte de la historia ha entrado en escena, los pequeños peces de colores están temblando. Shinai Technologies debería haber entrado en el campo hace mucho tiempo. Estoy harto de las películas de mierda de producción nacional que están inundando el mercado. El comentario anterior es demasiado duro. Hay muchas películas malas, pero también se han hecho muchas buenas películas nacionales en los últimos años. Solo puedo decir que es una bolsa mixta. Es lo mismo en países extranjeros. Es bueno que Shinai Technologies esté ingresando al campo. Definitivamente aumentará la cantidad de excelentes trabajos de cine y televisión. Personalmente, lo espero con ansias. Bienvenido a Shinai Technologies por ingresar al campo del entretenimiento. Solo tengo un requisito. No quiero machos jóvenes. No veo películas con machos jóvenes. Sin excepción. Al comentario anterior, +1 además, poco después de que se publicara la noticia, Chen Jin recibió varias llamadas en su teléfono móvil. Capítulo 314. Sosteniendo un soporte. Presidente Chen, ¿va a ingresar a la industria del entretenimiento? ¿Puedo asociarme con usted e invertir un poco de dinero en su empresa? El primero en llamarlo fue el director de 30.000 millones más famoso de la nación, que colaboró con Chen Jin muchas veces, Shi Xiaotao. El propósito de su llamada era invertir en Shinai Entertainment. Quería aprovechar esta oportunidad y tener una parte de las ganancias. Chen Jin estaba bastante sorprendido. Xiaotao, ¿no tienes un estudio de producción propio? ¿Por qué quiere invertir en mi empresa? Taotao Studios fue definitivamente el mejor estudio de cine y televisión del país. El estudio lanzó 6 películas. No hubo ninguno que tuviera unas ventas de taquilla de menos de 3.000 millones. Las ventas totales de taquilla de las 6 películas superaron los 30.000 millones. Por lo tanto, Shi Xiaotao ostentaba el título de director de 30.000 millones. Era obvio que este número se actualizaría y aumentaría en el futuro. El potencial de ganancias era infinito. Una directora tan talentosa y capaz no quería hacer su estudio más grande y más fuerte, sino que quería invertir en otras empresas. Porque su empresa tiene un mayor potencial de ganancias, dijo Shi Xiaotao. Esto fue sin preguntar. Shinai Entertainment Company fue respaldada por Shinai Technologies. Lo que quisiera la compañía de entretenimiento, lo obtendría, incluidos fondos, tecnologías, taquillas de películas, clics en vídeos y clasificaciones de televisión. Fue tan fácil como un pastel. Incluso si se dispara ocasionalmente. Incluso producir una mala película ocasional no tendría un impacto serio. La empresa tenía una gran capacidad para soportar riesgos. Su estudio se veía bastante bien ahora, pero para hacer esas películas que requerían inversiones de cientos de millones, incluso miles de millones en todo momento, aún tendría que hacer muchas inversiones para su empresa. Inevitablemente, habría que dividir una gran cantidad de beneficios. Si quisiera ganar más dinero, tendría que asumir una mayor parte de los gastos, pero también tendría que asumir los enormes riesgos. Cuando se trataba de los riesgos de hacer películas, siempre que hubiera más de 3 películas de producción a gran escala cuyas ventas de taquilla fracasaran, las productoras se enfrentarían al riesgo de colapsar. Esto fue cierto incluso para las 8 principales compañías cinematográficas de Hollywood, como MGM y Warner Bros. Que eran gigantes del cine. Shi Xiaotao era ahora el director más exitoso del país Z. Ella valía mucho dinero. Pero si usara su propio dinero para rodar una gran película con un valor de producción de 1.000 millones, inmediatamente se convertiría en un hombre pobre una vez que la película fracasara. Solo una producción importante que resultó mala podría destruir todos sus logros anteriores. Su capacidad para correr riesgos era solo de 1. Era totalmente posible que un director destacado produjera una película podrida. Además, también estaban por todas partes buenas películas que no podían recaudar ingresos en taquilla. Shi Xiaotao no pensó que su suerte duraría. Tarde o temprano produciría una mala película, no se atrevía a apostar todo en un solo intento. Sin embargo, había un tipo de compañía cinematográfica que no solo podía hacer películas como deseaba, sino que tampoco temía las bajas ventas de taquilla. Incluso si hicieron 3 películas que tuvieron un mal desempeño en taquillas seguidas, o incluso 5 películas o más, no había necesidad de que se preocuparan por la quiebra de la compañía.
Estas compañías cinematográficas dependían de grandes empresas internacionales y grupos financieros para respaldarlas. Eran extremadamente resistentes al riesgo. Por ejemplo, Marvel Pictures y 20th Century Fox tenían el respaldo de Disney Group. Sony Pictures y MGM contaron con el respaldo de Sony Group. Warner Pictures contó con el respaldo de The Times Media. Si no hay grandes empresas internacionales que actúen como apoyo entre bastidores, las productoras independientes de cine y televisión podrían caer fácilmente en una gran crisis debido a una o dos pérdidas de taquilla. Shinai Technologies, que tenía ingresos anuales de más de $1 billón, era sin duda una empresa supergigante. Con una compañía tan grande que los respalda detrás de escena, Shinai Entertainment no colapsaría incluso si produjeran 100 películas malas seguidas. Su capacidad para resistir los riesgos era extremadamente alta. Por supuesto, Shish Yaotao querría invertir en una empresa así. Chen Jin asintió, entendió las consideraciones de Shish Yaotao. Su significado era simple: agarrarse a un soporte. Muy bien, Xiaotao, puedes invertir en mi Shinai Entertainment. ¿Cuánto planeas invertir? ¿Usted está de acuerdo? Eso es genial. Xiaotao estaba encantado. Después de pensarlo un poco, probó las aguas preguntando: quiero invertir 1.000 millones a cambio de un tercio de las acciones, ¿es posible? ¿1.000 millones? Los ojos de Chen Jin se agrandaron. ¿De verdad eres así de rico? La familia de Xiaotao no era adinerada. Con el fin de recaudar dinero para la producción de Wawa 1, la familia casi hipotecó la propiedad para apostar todo en esa película. El patrimonio total de su familia no superaría los 100 millones. Pero solo pasaron 3 o 4 años y ahora podía llegar fácilmente a 1.000 millones. ¿Fue esto efectivo? No, esto no puede considerarse muy rico. Se ha retirado todo el capital líquido. Afortunadamente, el Wawa 3 que tenemos a mano está casi terminado. Cuando se estrene la película, el dinero no será tan escaso. Xiaotao parecía una mujer rica que calculaba cuidadosamente sus activos. Oh, entonces invertirás 1.000 millones. Chen Jin negó con la cabeza. Tuvo que quitarse el sombrero. Él colgó el teléfono. Pero en menos de 5 minutos, el teléfono volvió a sonar. Cogió el teléfono y vio que era de su tía pequeña, Ejia. Hizo un movimiento deslizante con el dedo y aceptó la llamada. Inmediatamente escuchó una voz suave: Xiao Jin, escuché que planeas abrir una compañía de entretenimiento. Esto es algo bueno. Se esperaba totalmente que Ejia también quisiera invertir en su empresa a cambio de acciones para poder tener una parte de las ganancias de Shinai Entertainment. Mientras la escuchaba divagar, Chen Jin se palmeó la cara. Indefenso. Se sintió realmente impotente. No pudo evitar preguntar: tía pequeña, los activos que invirtió en mis empresas han superado los 7.000 millones. No puedes usar todo ese dinero incluso si tienes 10 vidas. ¿Por qué quieres ganar tanto? ¿Cuál es el significado de ganar tanto dinero? Planteó una pregunta espiritual. Por supuesto, también se hizo esta misma pregunta. Su propia respuesta fue la siguiente: quería ayudar a más personas a vivir una vida feliz. Entonces, sintió que podía perseguir una mayor riqueza. Pero, ¿qué pasa con Ejia? Tenía tanta riqueza. Pero además de traer felicidad y satisfacción a ella misma, ¿había traído felicidad y beneficios a los demás? Evidentemente, no mucho. Ejia quedó atónito por su pregunta. No pudo dar una buena respuesta por un tiempo. Después de un tiempo, dijo: niña tonta, la tía pequeña no está haciendo esto para ayudarte. Si a su empresa le va bien y crece, yo también me beneficiaré. Si encuentra dificultades o enfrenta problemas de flujo de caja, puede usar el dinero que le di para ayudarlo. Usted es el que tiene las habilidades. No tengo ninguna habilidad, así que te confiaré mi dinero. ¿No es el significado detrás de que tenga tanto dinero el tuyo también? ¿Por qué me haces este tipo de preguntas? Chen Jin estaba atónito. Estaba un poco enredado en su lógica. Después de pensarlo detenidamente, su argumento parecía razonable y verdadero. Está bien, tía pequeña. ¿Cuánto quieres invertir? 1.000 millones. Ok. Terminó la llamada con Ejia. Un momento después, su segundo tío mayor también llamó, diciendo que decidió vender el departamento de cine y televisión de su empresa. Luego retiró la inversión anterior de 100.000 millones y quería poner todo en Shinai Entertainment. Debe estar involucrado en la producción de sueños de películas y obras de televisión de primera clase. Ok.
En ese momento, no era necesario que Shinai Technologies pagara la factura del capital social de 30.000 millones. Pero aún no había terminado. Como un grupo de hienas que olían presas, también recibió una serie de llamadas telefónicas sucesivamente. Eran de Little Brother C, Brother Lei y muchos grandes VIP. Su propósito era el mismo: invertir en Shinai Entertainment. Chen Jin no pudo negarse en buena forma. Tenía el título de devorador único en el círculo de inversiones. No permitió que otros tocaran sus tecnologías Shinai, pero permitió que otros compraran acciones en las subsidiarias no clave de Shinai Technologies. Shinai Entertainment era similar a un canal de inversión recién abierto. Naturalmente, la mayoría de los inversores no quiso perder esta oportunidad. Todos le tiraban dinero. Por lo tanto, atrajo inversiones de 5,5 mil millones con poco esfuerzo. La última llamada fue de Yuan Li. Chen Jin suspiró aliviado. Acabó. Las molestas y acosadoras llamadas finalmente cesaron. Sin embargo, escuchó a Yuan Li decir: querida, escuché que has abierto una nueva empresa. ¿Puedo invertir en él? La cabeza de Chen Jin estaba a punto de explotar. ¿Por qué eres así también? ¿No puedes quedarte con tu dinero y gastarlo para tu placer? ¿Cuál es el significado de ir y venir con su dinero? Yuan Li frunció los labios. No puedo terminar el dinero y no sé cómo invertir. Perdí más de 1 millón especulando con acciones hace unos días. Mi corazón duele. ¿Es seguro dejar mi dinero en tu empresa? Lo mejor es invertir mi dinero en su empresa. Se quedó sin habla por un rato. Chen Jin preguntó: ¿cuánto vas a invertir? 500 millones. Ok. La inversión total que atrajo alcanzó una asombrosa cifra de 9.000 millones. Por supuesto, Shinai Technologies tuvo que invertir algo de dinero en él para tener un cierto porcentaje de acciones. Chen Jin decidió redondear la figura. El capital social se cambió a 10.000 millones. Incluyendo la inversión en tecnología, talentos, hardware, etc., la empresa matriz, Shinai Technologies, representó el 30% de las acciones. El 70% restante de las acciones se repartiría entre el resto de accionistas según el ratio de inversión. Registrar una inversión de capital de 10.000 millones no fue un movimiento pequeño, sino un movimiento lo suficientemente grande como para sacudir la industria del entretenimiento. Chen Jin negó con la cabeza. Solo tenía la intención de hacer cosas a pequeña escala, no de hacer olas. Ahora, impulsado por el capital, solo puede convertirse en un gigante. La industria del entretenimiento se pondrá patas arriba. Capítulo 315. Lanzamiento de muchas actualizaciones pequeñas o una actualización importante. Después de 10 días impares, Shinai Entertainment se estableció con un capital registrado de 10.000 millones. Shinai Technologies entró oficialmente en el campo del entretenimiento. Además, Shinai Entertainment tomó acciones muy rápidas. El día del establecimiento de la empresa, se lanzaron sucesivamente en Internet la plataforma de novelas de ciencia ficción Shinai, Shinai Film and Television, Shinai Advertising, Shinai Music y otros sitios nuevos servidores cliente en Internet para un gran número de usuarios. Por supuesto, todos estos eran esqueletos vacíos. No había mucho contenido y los usuarios no podían ver mucho de nada. El contenido tenía que completarse lo antes posible. En particular, la plataforma de novelas en línea podría describirse como el centro de producción de contenido central. Un número suficiente de novelas fue la garantía para el desarrollo a largo plazo de Shinai Entertainment. Por lo tanto, el primer día que se estableció la plataforma de novelas de ciencia ficción Shinai, además de reclutar un gran número de autores para publicar sus obras, la compañía también organizó un concurso literario donde el primer premio fue de hasta 10 millones. El nombre del evento fue Concurso Literario de Películas de Ciencia Ficción con Calidad de Robot Wawa con premios otorgados. Resultó que Chen Jin tenía la intención de ofrecer la principal IP de la película Wawa Robot y dejar que la mayoría de los autores crearan obras de ciencia ficción de calidad sobre la base de esta IP. Si el escenario de su trabajo fuera sobresaliente con una trama brillante, podría convertirse en una película. El escritor ganador obtendría un premio de $1 millón. Hubo un total de 10 grandes premios, todos los cuales tuvieron la posibilidad de ser adaptados al cine y la televisión. El monto monetario mínimo de los premios fue de al menos $1 millón. En cuanto a los premios más pequeños, como el premio al potencial y el premio al estímulo o a la creatividad, hubo más de un centenar de esos premios con un monto mínimo de 50.000 premios.
Se podría decir que para esta competencia literaria, la caudalada Shinai Entertainment aprovechó sus ventajas para ofrecer una gran cantidad de dinero real a los ganadores. Esperaba utilizar esta competencia literaria para hacer algunas películas de ciencia ficción de calidad relacionadas con WoW Robot. Esta fue su forma de hacer sonar la primera bocina de señal para mostrar su poder en la industria del entretenimiento. Por lo tanto, Chen Jin también se dio cuenta de su sueño original de hacer una película de ciencia ficción de gran calidad. Por supuesto, Chen Jin no pudo atender personalmente los detalles de las diversas operaciones y sus procesos. Las tareas profesionales deben ser atendidas por los profesionales. Le bastaba con prestarle atención de vez en cuando. No centraría toda su atención en algún pequeño detalle. Shinai Technologies era demasiado grande. Debido a que comenzó demasiados proyectos de antemano, se lograron muchos avances al mismo tiempo. Por ejemplo, hubo 2 avances importantes recientemente, que captaron toda la atención de Chen Jin. Uno de los avances no era desconocido. No fue un avance totalmente nuevo, sino una mejora importante basada en un antiguo logro. Pero esta importante actualización transformaría toda la industria de los chips. Conduciría a un impacto destructivo inimaginable en la industria tradicional de chips. Chen Jin esperaba que una vez que se lanzara este producto, los gigantes internacionales fabricantes de chips OEM como Mosei Electrics, Samsung, etc., verían caer el precio de sus acciones en más de un 50%. Incluso Zhongxin International, que era un socio cercano de Shinai Technologies, también vería caer el precio de sus acciones en más de un 30%. Eso fue correcto. LACPU de grafeno. El proceso de 45 nanómetros, mediante el cual el calor generado era solo una milésima parte del chip de silicio tradicional. LACPU de grafeno tenía una frecuencia de funcionamiento de más de 100 GHz. Ron Weizi, que estaba a cargo del proyecto, dijo: Presidente Chen, ha llegado la era en la que los chips de grafeno reemplazan al chip de silicio tradicional. La razón por la que el chip de silicio tradicional libera una gran cantidad de calor se debe al calor generado cuando los electrones chocan con la pared del transistor durante el proceso de movimiento hacia adelante y hacia atrás entre los transistores. Por lo tanto, cuanto mayor sea el tamaño del transistor, más calor se genera. Cuanto más pequeño sea el tamaño, más eficiente energéticamente será. Pero cuando el tamaño del transistor se comprime por debajo de los 7 nanómetros, los electrones pueden atravesar la pared del tubo debido al efecto de túnel cuántico, lo que hace que el transistor pierda potencia, lo que afecta el funcionamiento normal del chip. 5 nanómetros es prácticamente el límite del proceso tradicional de fabricación de chips. Es casi imposible reducirlo aún más. Además, para controlar el calor generado, generalmente es difícil que la frecuencia de funcionamiento del chip de silicio supere los 5 GHz y que el chip de LACPU móvil supere los 3 GHz. Pero el chip de grafeno es diferente. Una vez que se carga el transistor del chip de grafeno, su distribución de energía no tiene el patrón de linealidad parabólica tradicional. En lugar de, su patrón de distribución de energía es como un sombrero mexicano que se eleva en el medio. La densidad de electrones cerca del casquete es casi infinita. Entonces, solo necesitamos ejercer una pequeña cantidad de voltaje y una gran cantidad de electrones comenzarán a moverse al mismo tiempo. Esto provocará un cambio rápido en la corriente al otro lado de la barrera de energía. Esto no solo acorta en gran medida la distancia de movimiento de los electrones, sino que la energía requerida para cambiar entre el modo encendido y apagado es extremadamente pequeña. Los transistores de material de silicio convencionales no pueden igualar esto. Entonces, incluso un ACPU de grafeno con un proceso de 100 nanómetros puede funcionar a una frecuencia de operación de 100 GHz. Ahora he comprimido el tamaño del transistor a 45 nanómetros, por lo que no hay problema para establecer la frecuencia de funcionamiento en 250 GHz. Si el tamaño se redujo aún más, la frecuencia de funcionamiento se puede ajustar aún más. Pero el de 45 nanómetros ha llegado al punto en que puede reemplazar a los chips tradicionales. Su rendimiento a una frecuencia de funcionamiento de 250 GHz es comparable al de un chip de silicio de 5 nanómetros con una frecuencia de funcionamiento de 3 GHz. Sin embargo, su eficiencia energética es más de un 90% superior. Si tuviera que usar un ACPU de grafeno de 45 nanómetros en su teléfono móvil, puede aumentar la duración de la batería en al menos un 40% y no tiene que preocuparse por la disipación de calor. La temperatura en la superficie del teléfono no experimentará muchos cambios sin importar cómo use el teléfono.
El llamado problema de reducción del sobrecalentamiento de la CPU nunca ocurrirá en las CPU de grafeno, por lo que su rendimiento será más estable. Su rendimiento general de la CPU de grafeno de 45 nanómetros definitivamente será mejor. Por último, por su coste de producción, los chips de grafeno de proceso de 45 nanómetros no son demasiado difíciles de fabricar. Al menos, el proceso no será tan complicado como el chip de silicio de 5 nanómetros. El costo de producción entre los dos tipos de chips no será muy diferente. Por lo tanto, es inevitable que los chips de grafeno reemplacen a los chips de silicio tradicionales. Chen Jin asintió. Pero no estaba particularmente feliz. Por el contrario, sus cejas se fruncieron en un ceño fruncido y su rostro mostró una expresión difícil. Eso fue rápido. Demasiado rápido. Lógicamente hablando, los chips de grafeno que reemplazan a los chips de silicio, que incluso ahora estaban en el camino hacia la obsolescencia, podrían convertirse en una realidad solo después de un mínimo de 10 años. Sin embargo, debido a la existencia de Xinhai Technologies, este progreso se había adelantado 10 años y se convirtió en una realidad por adelantado. El proceso de fabricación de chips de grafeno fue completamente diferente al proceso de fabricación de chips de silicio. Los fabricantes de equipos originales de chips tradicionales no podían producir chips de grafeno. Los equipos y procesos de producción deben ser completamente renovados. Solo pudieron construir una línea de producción específicamente para los chips de grafeno. El problema fue que Zhongxin International acaba de expandir su negocio. Zhongxin ya produjo un tercio de sus pedidos de chips OEM que valían cientos de millones de dólares cada año. Pronto ocuparía el primer puesto de Mosei Electrics. Se encontraban en una excelente situación comercial. La introducción del chip de grafeno de 45 nanómetros ahora equivalía a destruir la afortunada circunstancia de Zhongxin. Equivale a quitarse la vida. El dinero desperdiciado y los beneficios potenciales que se perderían fueron al menos 100.000 millones. El presidente Zhang de Zhongxin International y sus ejecutivos también aullaban de injusticia y dolor. Entonces, la elección antes de Chen Jin fue la siguiente. ¿Debería dividir esta actualización importante exprimiendo muchas actualizaciones pequeñas, o simplemente lanzarla como estaba de una sola vez? Capítulo 316. Alta energía aún exprimir la pasta de dientes. Los amantes de los productos digitales despreciaron estas dos palabras, incluido Chen Jin. Él también consideraba ese comportamiento con aborrecimiento porque significaría que alguien estaba sentado en sus laureles, perezoso y negligente en su trabajo, falto de sinceridad y nunca agotó la mayor de sus habilidades. Este tipo de comportamiento que decepcionó a los consumidores y fue poco aceptable. Chen Jin tampoco pudo aceptar este llamado exprimir pasta de dientes. Pero, desafortunadamente, Chen Jin se dio cuenta de que podría estar convirtiéndose en el tipo de persona que más detestaba. Eso es correcto. Chen Jin todavía decidió exprimir la pasta de dientes. No comercializaría la CPU de grafeno a gran escala de inmediato y la retrasaría durante al menos 1 o 2 años para demorar la transición al buffer. Fue difícil renunciar a la riqueza. Pensando en las decenas de miles de millones de dólares que invirtió, pensando en el valor de mercado aparente de Zhongxin International de más de 600.000 millones de dólares, pensando en el mercado anual de billones de dólares de chips de silicio tradicionales, ¿realmente podría soportar destrozar tantas ollas y sartenes? Enseguida. Indudablemente, después de que se promocionaran ampliamente las CPU de grafeno, el dinero que ganaría Xinhai Technologies estaba destinado a aumentar, y también sus nuevas ollas y sartenes. En resumen, los beneficios de Xinhai Technologies no sufrirían mucho daño. El mundo entero podría incluso convertirse en suyo. Las cosas nuevas no vendrían hasta que las viejas se hayan ido. Si hiciera erupción toda la pasta de dientes de inmediato, las cosas que obtendría y el paisaje que vería podrían ser completamente diferentes. En una palabra, genialidad. El problema era que Chen Jin se sentiría genial, pero ¿qué pasa con Zhongxin Internationals? ¿Qué sería de los 20.000 empleados de esa empresa? El valor de las acciones en poder de muchos de los empleados de Zhongxin International ya aumentó de una casa a 5. Si los chips de grafeno se anunciaran así, 5 casas se reducirían a una, o incluso a la mitad, como si cayeran del cielo directamente al infierno. Algunas personas incluso podrían querer asesinar a Chen Jin. Después de todo, Zhongxin International recién ahora estaba yendo cuesta arriba. En un abrir y cerrar de ojos, rodando hacia el abismo sin siquiera llegar a la cima, ¿quién podría aceptar esto? Chen Jin no se atrevió a verter un balde de agua fría sobre su flamante juventud.
Sin embargo, el chip de silicio tradicional se acercaba al final de su camino. Zhongxin International también reconoció este mismo hecho. Por lo tanto, al mismo tiempo que expandían su propio negocio, también buscaban un cambio, agrupando la tecnología de proceso de los chips de grafeno. Xinai Technologies de Chengxin también podría licenciar la tecnología de proceso del chip de grafeno de 45 nanómetros a Zhongxin Internationals, ayudándoles a completar su transición. De esa manera, después de que Xinai Technologies lanzara la CPU de grafeno, no solo no causaría un impacto demasiado grande en Zhongxin Internationals, sino que el precio de sus acciones también aumentaría notablemente. Esta sería la mejor solución. A pesar de eso, establecer una línea de producción en masa para CPU de grafeno y abordar su tecnología de proceso requeriría al menos un año o más. Por lo tanto, la comercialización a gran escala de la CPU de grafeno no se pudo realizar en un solo movimiento. Requería un período de tiempo intermedio. Para evitar una agitación masiva en el mercado de valores, es mejor que mantengamos esto en secreto durante al menos un año más. Después de que las CPU de grafeno alcancen la producción en masa comercial, priorice su uso en supercomputadoras que albergan grandes servidores. Ayudará a ahorrar 1 tonelada en las facturas de electricidad. Y utilícelo para lograr un mayor rendimiento. 100 millones de billones de supercomputadoras. Nuestros servicios deben estar dirigidos primero a las grandes corporaciones antes de proceder a los civiles normales. Esto debería darnos medio año de tiempo. Cuando no se pueda ocultar más y los internautas ya estén indignados, será casi el momento de que se lance la versión civil CPU de grafeno. Con todo esto, podríamos suspenderlo durante unos 2 años. La gente no puede llamar a esto pasta de dientes exprimible. Después de todo, el rendimiento de los chips de silicio de 5 nanómetros no se puede exprimir más. Esto, por supuesto, no se puede llamar un festival fabuloso, sino un espectáculo de striptease inmensamente decepcionante. Todos los consumidores se bajarían los pantalones, pero solo podían mirar con los ojos empapados de celos. Esto podría considerarse como ser nervioso. ¡Qué insatisfactorio! Pase lo que pase, la CPU de grafeno civil utilizada en dispositivos personales solo se lanzaría después de 1 o 2 años. Zhongxin International fue así siempre con un período de transición bastante largo. Después de tomar esas decisiones, Chen Jin llamó a Zhang Weijin y le contó que Xinai Technologies logró grandes avances en los chips de grafeno, incluido haber fabricado CPU de grafeno con la tecnología de proceso de 45 nanómetros con rendimientos en comparación con las CPU de silicio tradicionales fabricadas con el 5, tecnología de proceso de nanómetros. ¿Qué? Zhang Weijin se sorprendió de inmediato. ¿Has superado lo que se supone que vendrá 10 años después? Perdió la calma de inmediato. ¿Cómo pudiste ser tan rápido? ¿No puede ser tan rápido? Hace solo un año, no, aún hace menos de un año que conquistamos las 5 nm. ¿Nuestra tecnología ya se va a quedar atrás? ¿Zhongxin International será eliminado? Zhang Weijin quería llorar pero no derramó lágrimas. Señor Chen, somos socios cercanos en nuestros negocios, ¿por qué de repente nos están llevando a cabo una reducción de dimensionalidad? Esta tecnología suya realmente llegó en el momento equivocado. No estaba en contra de la nueva tecnología, era solo que llegó demasiado rápido. Hizo que su buen humor permaneciera en él durante no más de un año, y de inmediato se sumió en un inmenso pánico y depresión. Relájese señor Zhang, relájese. Xinai Technologies puede licenciar la tecnología de proceso de chip de grafeno a Zhongxin International. Espero que se esfuerce por eliminar esta tecnología que representa el futuro dentro de un año más o menos. Si Zhongxin International realizó la producción en masa de la CPU de grafeno de 45 nanómetros en un año, en el futuro, la mayoría de nuestros pedidos de chips de grafeno seguirán perteneciendo a Zhongxin, ya que ha completado con éxito su transición y ha entrado en una nueva era. Si un año no es suficiente para que actualice la producción en masa, solo podría darle una parte de nuestros pedidos y Xinai Technologies completará el resto. La fundición de virutas se clasificó como una industria de altos beneficios. Si Zhongxin International no pudiera mantenerse al día, Xinai Technologies no se demoraría demasiado en esperarlos, y tomaría el asunto en sus propias manos, estableciendo su propia fábrica de chips a gran escala. Producirían chips de grafeno en lotes, ya no en pequeñas cantidades en un entorno de laboratorio. Este es un desafío para demostrar las capacidades de Zhongxin. Si Zhongxin tiene esta capacidad, Zhongxin será el grupo de fundición de chips más grande del mundo en el futuro, monopolizando toda la industria. Todo se reduce a si Zhongxin podría lograr este desafío.
Chen Jin le dio a Zhang Weijin una pregunta difícil. Ok. Zhang Weijin asintió y respondió con una voz fuerte y firme. Zhongxin acepta este desafío y definitivamente lo lograremos. Estaba lleno de confianza hacia su propia empresa. Y así, se resolvieron principalmente los problemas del chip de grafeno. Aparte de eso, Xinai Technologies tuvo otro avance, que tuvo un significado a la par con el chip de grafeno. Su área de uso podría ser incluso más amplia y su valor, incluso mayor. Posiblemente podría remodelar todo el automóvil, la industria aeroespacial, la maquinaria de construcción y la industria energética mundial. Baterías. Baterías nombradas por el Centro de Investigación de Nuevas Energías de Xinai Technologies como High Energy 1. La densidad de energía de esta batería alcanzó la friolera de 1500 Wh/kg en comparación con las baterías de material ternario de última generación con densidades de energía de 550 Wh/g, mejoró casi 3 veces. Era equivalente a aproximadamente un octavo de la densidad energética de la gasolina. Esto podría describirse como un avance asombroso. Capítulo 317, Blockbuster. En 1799, el físico Ida Iliano-Bolt sumergió un trozo de placa de zinc y una placa de hojalata en agua salada y descubrió que había corriente fluyendo a través de los cables que conectan los dos metales. Por lo tanto, colocó telas esponjosas o láminas de papel empapadas en agua salada entre láminas de zinc y láminas de plata y apiló muchas de ellas juntas. Se podía sentir una fuerte estimulación de corriente cuando se colocaban las manos en ambos extremos. Usando este método, Bolt creó la primera batería del mundo, la pila voltaica. En ese caso, la batería había existido durante más de 200 años desde su aparición. Pero han pasado 200 años. A diferencia de los transistores de la ley de Moore, no hubo una mejora significativa en la densidad de energía de las baterías a lo largo de la historia. Las primeras baterías que se utilizaron ampliamente fueron las de carbono-zinc. Tenía una densidad de energía de aproximadamente 30-100 vatios-hora por kilogramo. La batería solo se puede usar una vez, pero a un precio bajo. La batería de plomo ácido que se inventó posteriormente se utilizó aún más ampliamente. Su densidad de energía era de aproximadamente 60-120 vatios-hora por kilogramo, pero podía cargarse repetidamente. Junto con su precio barato, rápidamente se convirtió en la corriente principal y prevaleció durante casi 100 años. Hasta ahora, aún se había extinguido. Pero la densidad de energía de las baterías de plomo ácido era demasiado baja. Por lo tanto, durante la década de 1960, aparecieron las baterías de litio. Tenía una densidad de energía de 150-250 vatios-hora por kilogramo, lo que equivalía al doble de la de las baterías de plomo. Algunas baterías de litio de alto rendimiento incluso tenían una densidad de energía de hasta 300 vatios-hora por kilogramo. Teóricamente, tenían el potencial de alcanzar los 1000 vatios-hora por kilogramo. Pero una teoría sigue siendo una teoría. En escenarios reales, era muy difícil que la densidad de energía de las baterías de litio superara los 300 vatios-hora por kilogramo. Solo podría considerarse una batería de energía semialta. Debido a su complejidad técnica y algunos problemas de seguridad y costos de producción, las baterías de litio no se promovieron ampliamente hasta el siglo XXI, donde gradualmente se convirtieron en la corriente principal. Las vías de desarrollo de las baterías eran abundantes. Había organizaciones que trabajaban en baterías del futuro con mayor densidad de energía, mayor vida útil y mejor seguridad. Por ejemplo, baterías de metal-aire. El representante de este tipo de batería fue la batería de zinc-aire. La energía específica de una batería de zinc-aire era de 4 a 6 veces mayor que la de una batería de plomo ácido y una vez más grande que una batería de iones de litio. Los vehículos eléctricos que funcionan con tales baterías podrían alcanzar distancias de viaje de 400 kilómetros. La tecnología de proceso para las baterías de zinc-aire era simple y de bajo costo. Su costo de producción en masa fue de aproximadamente $300 a $500 por kilovoltio amperio hora, incluso más barato que las baterías de plomo ácido. Además, la batería era segura y confiable. Incluso si el exterior de la batería estuviera expuesto a fuego abierto, cortocircuito, pinchazos o impactos, no se quemaría ni explotaría. Pero incluso con tantas ventajas, hubo algunos inconvenientes fatales para las baterías de zinc-aire. Su costo de uso era relativamente más alto y tenía un proceso de carga complicado. Tenía una corta vida útil práctica de aproximadamente 1 a 2 años.
No fue causado por el bajo rendimiento de la celda electroquímica de la batería, sino por la estructura de la batería en sí. La tecnología de procesamiento por lotes no estaba lo suficientemente madura. La producción de membrana catalítica y teflón requirió operaciones semimecánicas que tenían factores manuales que conducirían a desviaciones en el rendimiento de la batería. Por lo tanto, todavía era bastante difícil que las baterías de metal-aire se usaran ampliamente. Además, también había baterías de estado sólido, baterías de iones de litio nanocristalinas, pilas de combustible, y algunas docenas de tipos de baterías. Algunos declararon que alcanzaron densidades de energía de 500 vatios hora por kilogramo, mientras que otros afirmaron que superaron los 800. Incluso hubo algunos que superaron los 1000. La gente estaba entusiasmada como si vieran esperanza para el amanecer de la era de las baterías de alta energía. Sin embargo, era solo un elefante blanco. El rendimiento del laboratorio no fue equivalente al rendimiento real. Es posible que los productos de laboratorio no se conviertan en productos de mercado. La batería con la mayor densidad de energía que se puede obtener en el mercado en la actualidad es una batería ternaria que utiliza electrodos positivos fabricados con material polimérico ternario combinado con níquel, cobalto, manganeso, Li, Nikon, O2. Para este tipo de batería, una fábrica dentro de la nación Z la incorporó con tecnología de grafeno, que aumentó la densidad de energía de la batería en 500 vatios hora por kilogramo, el nivel más alto del mundo. Durante ese tiempo, causó sensación en todo el mundo, ya que se consideró el comienzo de una era de nueva energía. Pero aún puede que sea demasiado pronto para ser feliz. La densidad de energía de la gasolina era la friolera de 12.000 vatios hora por kilogramo, mientras que la mejor batería ternaria solo tenía una densidad de energía del 4,58% que la de la gasolina, que era menos de una vigésima parte. La tecnología de las baterías ternarias aún estaba a kilómetros de distancia. Sustitución de las fuentes de energía tradicionales. Lo que la gente estaba viendo era simplemente un atisbo de esperanza. El éxito de las baterías High Energy 1 de Shinai Technologies, por otro lado, hizo realidad inmediatamente esta esperanza. Dentro del centro de investigación, Zhao Qian, la persona a cargo de este proyecto, dijo emocionado: Señor Chen, hemos dado un salto asombroso en la tecnología de baterías. En primer lugar, nuestra High Energy primero no es una batería líquida o semisólida tradicional, es una batería de estado sólido completa. Una batería de estado sólido completa es la más segura. Es a prueba de golpes, tiene resistencia a altas temperaturas, buena estabilidad y puede soportar más instancias de carga en comparación con otras baterías. Por ejemplo, la mejor batería ternaria se puede cargar 1500 veces. Después de 800 instancias, la capacidad de la batería caerá al 80%. Nuestro High Energy primero se puede cargar 10.000 veces. Solo después de 5,000 ciclos de carga-descarga, la capacidad de nuestra batería caerá a alrededor del 80%. Es más, la batería High Energy primero está integrada con la tecnología de carga rápida de grafeno más avanzada. Por ejemplo, esta batería de 10,000 mAh que tengo en la mano. Admite tecnología de carga rápida de hasta 100 vatios. En solo 6 a 10 minutos, esta batería se recargará por completo y no tendrá que preocuparse por el sobrecalentamiento de la batería. Zhao Qian continuó mientras sostenía la pequeña batería. Por su densidad de energía, ya que la batería está usando un material nanopolímero completamente nuevo como su electrodo positivo, lo medimos en 1500 Wh por kilogramo. Esto es de 6 a 7 veces mayor que el de las baterías normales. Equivalente a un octavo de gasolina. En el uso práctico, la eficiencia de utilización de energía de la gasolina en los generadores podría alcanzar como máximo el 40%, comúnmente por encima del 30%. Mientras que para las baterías, su eficiencia es generalmente superior al 90%. Un tercio de gasolina. Esto podría describirse como bastante increíble. El potencial de los vehículos eléctricos superó instantáneamente a los vehículos de combustible tradicionales. En comparación con el motor de un automóvil impulsado por combustible, la estructura del motor de un automóvil eléctrico era más simple, más liviana y estaba libre de muchas estructuras mecánicas adicionales, lo que en consecuencia redujo la masa total del vehículo hasta 100 kilogramos. Descartando estructuras de transmisión complejas adicionales como cajas de cambios, la reducción de masa total del vehículo estaría por encima de los 200 kilogramos. Por supuesto, para lograr la misma distancia de viaje que los automóviles de combustible, sin duda aumentaría el número de paquetes de baterías incorporados.
En términos de un tanque de gasolina de 50 kilogramos, el automóvil necesitaría 150 kilogramos de baterías High Energy primero para alcanzar una distancia de viaje similar. Aún así, los coches eléctricos que utilizan baterías de High Energy primero seguirían siendo más de 100 kilogramos más ligeros. Por lo tanto, su rendimiento de viaje solo sería mejor. Debido a la tecnología de carga rápida más avanzada, el gran volumen de baterías se recargaría completamente en 30 a 60 minutos. El tiempo de espera no sería excepcionalmente largo. Combinando esto con las 10.000 instancias de carga y la seguridad superlativa que proporcionó, al menos dentro de la industria automotriz, considerando la protección ambiental, la facilidad de uso, la distancia de viaje, la seguridad, el costo y otros aspectos de manera integral, la gente difícilmente podría encontrar una razón para rechazar los coches eléctricos con la llegada de la batería High Energy 1. Además, una vez que se lanzaron estas baterías, era difícil imaginar el impacto que causarían. Desencadenaría una agitación global en campos insuperables y expondría inevitablemente a Shinai Technologies a una inmensa presión. Por lo tanto, la pregunta que se le presentó a Chen Jin fue, ¿debería detonar este éxito de taquilla? Capítulo 318. ¿Solo quedan de 40 a 50 años para la explotación petrolera? Oh, sí, Zhao Qian, ¿cuántos serían los costos de producción de High Energy 1? Chen Jin preguntó después de haber pensado en una pregunta. Muy alto para la producción de laboratorio, dijo Zhao Qian después de pensar. Alrededor de unos $10.000 el kilogramo. Sin embargo, se espera que el costo caiga por debajo de los $1.000 en la producción industrial en masa. Suponiendo que cada automóvil eléctrico esté incorporado con 100 kilogramos de baterías de alta energía, el costo de un automóvil completo solo rondaría varios $10.000. Es totalmente posible que los consumidores compren un automóvil eléctrico con baterías High Energy primero instaladas dentro de un presupuesto de $200.000. De hecho, la pregunta de Chen Jin fue un poco extra. Para todos los productos que podrían producirse industrialmente en masa, sus precios caerían en picado después de un período de tiempo, sin importar cuán altos fueran los precios iniciales. Por lo tanto, no había necesidad de preocuparse de que los consumidores no pudieran pagar los productos de batería de alta energía 1. Chen Jin asintió. De repente, algo apareció en su mente. Precio internacional del petróleo. ¿A cuántos dólares por barril están los precios internacionales del petróleo? ¿Ha estado prestando atención a los precios? Chen Jin le preguntó a Zhao Qian. ¿Tiene a la persona adecuada, señor Chen? Hemos estado prestando mucha atención a la tendencia de los precios internacionales del petróleo. Después de que la nación M estableció la Alianza Económica Regional el año pasado, mientras restringen la exportación de productos de alta tecnología a la nación Z, también reunieron a varios países productores de petróleo importantes, ya que pretenden elevar los precios internacionales del petróleo reduciendo y limitando el petróleo. Producción. En un año, el precio internacional del petróleo pasó de $70 por barril a más de $140 por barril. Los precios del petróleo han alcanzado su punto más alto en más de 2 décadas. ¿$140 el barril? ¿Se duplicó? Chen Jin no seguía las noticias todos los días, pero a menudo escuchaba quejas sobre el aumento de los precios en los centros comerciales, el aumento de las tarifas de mensajería y los problemas dentro del campo logístico de las personas que lo rodeaban. Este fue el impacto más visible del aumento de los precios del petróleo. El petróleo estaba demasiado interconectado con la vida diaria. El petróleo no solo se usaba como combustible en las industrias, sino que la gasolina y el diésel refinados a partir de él también eran una necesidad en la logística y el transporte. Si los precios del petróleo subieran, en el sustento de la gente, los precios de todo se inflarían. Se podría decir que ambos estaban directamente correlacionados ya que los precios del petróleo afectarían directamente la calidad de vida de los civiles. Señor Chen, no son solo los precios del petróleo los que están subiendo. Los precios internacionales del mineral de hierro, el cobre, los metales raros y los alimentos están subiendo con una inflación promedio de al menos el 30%. La persona que mueve los hilos desde atrás es sin duda la nación M. Muchas de las grandes corporaciones multinacionales de la nación M están explotando sus derechos de país de origen y controlando el aumento de materias primas de acuerdo con las demandas de su gobierno. Están haciendo esto para evitar que la nación Z aumente al aumentar el costo de los desarrollos futuros. O puedes ponerlo de esta manera.
La nación M es impotente contra nosotros y no tiene absolutamente ninguna otra forma de detenernos. Entonces, solo pueden hacer esto para darnos algunos bloqueos. Pero debemos admitir que, de hecho, produce algunos efectos. Durante el año pasado, los precios de los productos dentro del país aumentaron un 15% en promedio. Podemos ver una variedad de noticias que instan a frenar la rápida inflación de bienes en la televisión todos los días. Pero nuestro país es tan enorme. Con 1.400 millones de habitantes, nuestras demandas en todos los aspectos también son mayores. Con el aumento de los precios de las materias primas, la calidad de vida de nuestra gente se ha reducido considerablemente. De hecho, nuestros días se han vuelto más duros, dijo Zhao Qian con un tono deprimente. Jeje, esto es porque no tienen más trucos bajo la manga. Chen Jin negó con la cabeza mientras se burlaba. El Imperio M, por siempre así de miserable. Recordó una broma en su cabeza. Hace unos 30 años, hubo expertos que advirtieron que los recursos petroleros se estaban agotando con solo alrededor de 40 a 50 años de reservas restantes, y en el futuro, los precios del petróleo definitivamente subirían. También hace unos 20 años, también hubo expertos que advirtieron que los recursos petroleros se estaban agotando con solo 40 a 50 años de reservas restantes. Incluso hasta hace una década y recientemente, había expertos que seguían yendo. Los recursos petroleros se están agotando, habrá desaparecido en 40 o 50 años. Incluso se podría concluir que, incluso si realmente pasarán de 40 a 50 años, los recursos petroleros probablemente aún durarían varias décadas. Este planeta era demasiado grande. Cuando se agotaron los recursos antiguos, se encontraron otros nuevos. Cuando los recursos de la Tierra se agotaron, todavía quedaba un amplio fondo oceánico. Por lo tanto, no había necesidad de preocuparse demasiado por tener recursos insuficientes, los humanos encontrarían la manera y obtendrían los recursos que deseaban. Especialmente para aceite. Para el precio de esta materia prima, el rango de precio razonable sería de 50 a 100 dólares por barril. Más de 100 dólares sería poco realista e implicaría una inflación deliberada. Inmediatamente aparecerían nuevos productos o tecnología para suprimir el precio. Por ejemplo, la tecnología de licuefacción de carbón comenzaría a ser rentable. Las plantas nacionales de conversión de carbón en petróleo podrían hacer todo lo posible para convertir el carbón en petróleo. La extracción submarina de hielo combustible también sería rentable. Las plataformas de perforación asociadas podrían extraer una gran cantidad de hielo combustible de las profundidades marinas. La energía eólica, hidroeléctrica, solar, plantas de energía nuclear y otras fuentes de energía limpia también entrarían en una era de rápido desarrollo. Además, el desarrollo de los coches eléctricos también se aceleraría. Los subsidios otorgados por el Estado aumentarían y la construcción de instalaciones de apoyo como pilas de carga también se aceleraría abruptamente. Todas estas iniciativas tenían un solo propósito: reducir el consumo de petróleo, deshacerse gradualmente de la dependencia excesiva de los productos derivados del petróleo. Zhao Qian dijo con entusiasmo: Señor Chen, esta es una excelente oportunidad, un gran momento para que vendamos nuestras baterías High Energy primero en grandes cantidades. El país lanzó algunas pautas hace unos años, que es lograr la electrificación del 100% de los autobuses y taxis para el 20X5, lograr la eliminación completa de los vehículos de combustible y prohibir la venta de todos los vehículos de combustible para el 20X0. Para entonces, con todas las baterías que necesitan los miles de millones de automóviles en todo el país, ¿qué tan aterrador sería? ¿Y cuán colosal se va a poner el mercado? Nuestra batería High Energy primero es la más avanzada, segura y densa en energía entre todas las baterías. Basándonos en la competitividad del mercado de baterías de High Energy primero, podríamos al menos acabar con la mitad del mercado de baterías de $1 billón. Señor Chen, Chen Jin asintió. Lo que dijo Zhao Qian era cierto, el aumento del precio del petróleo fue realmente beneficioso para la promoción de las baterías High Energy 1. Miles de millones de automóviles y el mercado de baterías de varios billones de dólares. Y esto no se limitó solo a la industria del automóvil. Pensando en ganancias tan enormes, ¿había necesidad de dudar? Anúncielo. Anuncie de inmediato el avance de Xinhai Technologies en el nuevo campo energético y revele el poder de High Energy 1. Y a partir de entonces, el 17 de marzo, Xinhai Technologies celebró una conferencia de productos y lanzó su nuevo producto de batería, High Energy 1. El éxito de taquilla se detonó.
Menos de 30 minutos después de la conferencia, las noticias sobre High Energy 1 se volvieron virales rápidamente en Internet, inundando las plataformas de redes sociales y los sitios web de foros. Las enormes olas que vinieron después superaron incluso las expectativas de Chen Jin. Capítulo 319. Continuar siendo unos gamberros de las patentes. Tras este anuncio, hubo muchas ramificaciones en el extranjero. La respuesta en el extranjero estuvo totalmente dentro de las expectativas de Chen Jin. Como repercusión del anuncio de High Energy 1 de Xinhai Technologies, el 18 de marzo, que fue el día siguiente, los precios internacionales del petróleo se desplomaron. Desde el precio más alto de $140 por barril, cayó a $120 por barril. Incluso cayó a 100 unos días después, volviendo al rango de precios normal. Aparte de eso, muchas potencias occidentales no podían quedarse quietas por más tiempo. Ellos declararon: Xinhai Technologies logró un gran avance en el campo de la tecnología energética, ha traído esperanza a la gobernanza de la humanidad en el medio ambiente mundial. Existe la esperanza de que se reduzcan las emisiones de carbono y se reduzca de manera efectiva el efecto invernadero, todo en función de si Xinhai Technologies es egoísta o no. La protección del medio ambiente es un deber de todos los países y de todas las empresas. Es obligación de Xinhai Technologies ayudar y brindar soporte técnico a los demás para que se forje un mundo mejor. Xinhai Technologies, ayúdanos a salvar este mundo devastado. Todo en un instante, la conciencia ambiental de muchos países occidentales floreció, y de repente se dieron cuenta de que necesitaban desesperadamente la nueva tecnología energética de Xinhai Technologies para mejorar el entorno ecológico de todo el planeta. Por ejemplo, necesitaban mucho la tecnología de la batería High Energy 1. Con una tecnología de batería tan avanzada, ellos deben habernos robado, despreciables ladrones. Los internautas de la Nación M seguían básicamente en lo mismo. Pero por alguna razón, su impulso ya no era tan poderoso como antes. Chen Jin estaba más sorprendido por la respuesta local. La respuesta de las empresas locales de nueva energía, especialmente la de Lishen Corporation, Villali Batteries, Amperex Technologies, Guosuan Itech Company y otros fabricantes locales de baterías, fue protestar contra Xinhai Technologies. ¿Pueden calmarse, Xinhai Technologies? Usamos 20 años para mejorar la densidad de energía de nuestra batería de 200 Wh/kg a 450 Wh/kg. La mano de obra y los recursos que gastamos son inimaginables. Ninguno de nuestro personal de I+D ha holgado ni un solo día, incluso están trabajando horas extra durante el año nuevo lunar. ¿Pero qué hay de ti? Romper las reglas de inmediato, dar la vuelta a las mesas de inmediato, llevar nuestro negocio a un callejón sin salida sin previo aviso. Esto es juego sucio Xinhai Technologies, esto es juego sucio. 1500 Wh/kg, necesitaríamos al menos otros 10 años para alcanzar este nivel. Aún está bien hacer algunas pequeñas mejoras, pero triplicarlas instantáneamente. Literalmente nos estás quitando la vida. Esto es principalmente una réplica de la tecnología del grafeno hace algún tiempo. Después de que Xinhai Technologies ingresó a la era de la libertad del grafeno, se han tragado toda la industria local del grafeno. Después de obtener la licencia de patente de Xinhai Technologies, las empresas tendrán que entregar el 50% de sus ganancias netas durante 20 años seguidos. Pensé que Xinhai Technologies se detendría allí, ¿quién habría sabido que todavía tienen los ojos puestos en la industria de las baterías? Muy bien, ya que ha llegado a esto, lo dejamos. Xinhai Technologies, todos mis 20.000 empleados, mi fábrica y equipo comprados con un par de miles de millones de dólares de inversiones, son todos suyos. Te los venderé todos a precio de costo y terminaré con la industria de las baterías. Tengo más de 30.000 empleados en mi fábrica que se asocia con más de 30.000 familias. Muchos de ellos todavía tienen préstamos hipotecarios y aún necesitan pagar las cuotas escolares de sus hijos. Te los entrego Xinhai Technologies, por favor cuida de estos trabajadores que solo quieren una vida estable. Una gran habilidad conlleva una gran responsabilidad. Xinhai Technologies, el futuro de la nueva industria energética de la nación Z depende de usted ahora. Los fabricantes de nuevas energías locales estaban furiosos mientras expresaban su rencor e insatisfacción. Algunos fabricantes incluso se dieron por vencidos y pidieron que Xinhai Technologies se hiciera cargo de ellos. Nadie podría pedirles que no se quejen. Falta. Esto fue realmente un juego sucio de Xinhai Technologies. Dentro del campo de las nuevas energías, ¿no trabajaron duro los fabricantes locales?
¿Invirtieron muy poco? ¿Les faltó determinación y perseverancia para reformar el nuevo campo energético del mundo? No. Sus fabricantes locales estaban haciendo todo lo posible para entrar en la nueva industria energética como si estuvieran en una carrera armamentista. Estaban acumulando todos y cada uno de los pequeños avances y ni una sola vez disminuyeron sus esfuerzos. Al final, quedaron impresionados por la reducción de dimensionalidad de Shinai Technologies. Todos sus esfuerzos anteriores fueron en vano y estuvieron al borde de ser eliminados. Solo se sentiría extraño si todavía estuvieran hablando en armonía. Después de todo, Shinai Technologies se estaba quitando todo el pastel y dañando gravemente sus beneficios. Entre las condenas, Chen Jin repentinamente se dio cuenta de que el pastel del otro no debía tocarse a la ligera. Anteriormente, también hizo todo lo posible por no dañar los beneficios de los demás y no destrozar el sustento de los fabricantes locales. Incluso si aplastara a algunos, debería ser el de los extranjeros. Pero esta vez, los beneficios de todas las empresas de energía nacionales se veían amenazados por la batería High Energy 1. Decenas de fábricas, millones de trabajadores asociados, billones de inversiones. Incluso la nación lo estaba buscando para las negociaciones, con la esperanza de que manejara esto apropiadamente. La nación tenía una gran cantidad de inversiones en estas compañías de energía. Damos la bienvenida a todas las formas de tecnología avanzada y no obstaculizaremos su progresión. Pero teniendo en cuenta la esfera de influencia de esto, tenga cuidado y maneje esto de manera apropiada. Estas fueron las palabras de los superiores para Chen Jin. En el edificio Xinbai, en la sala de conferencias ejecutivas, Chen Jin tuvo una discusión con los miembros ejecutivos de la compañía. Señor Chen, en la actualidad, lo que deberíamos hacer es darle más peso a la propiedad intelectual que a los activos. No debemos construir nuestra propia fábrica de baterías. En su lugar, deberíamos proporcionar la licencia técnica de High Energy 1 y obtener un beneficio neto del 50%. De esta manera, los fabricantes de baterías locales no tendrán que cerrar y sus trabajadores y fábricas también podrían mantenerse. No provocará una confusión demasiado grande. Esta también sería la mejor solución, dijo Lin Jundong, quien estaba sentado en la primera posición a su izquierda. Los otros ejecutivos asintieron. El vicepresidente Lin Ying dijo: centrarse menos en los activos es el camino a seguir para que las empresas de alta tecnología reduzcan costos y eviten riesgos. La razón es que la construcción de una fábrica requiere inversiones, hay que pagar a los trabajadores y también se deben pagar impuestos al Estado. Para un buen producto que es rentable al principio, no solo el ciclo de devolución será largo, sino que la empresa incluso podría experimentar pérdidas. Distribuir licencias técnicas equivaldría a desviar costes y riesgos. Aunque solo la mitad de las ganancias nos pertenece, desde una perspectiva general, aún así vale la pena. Los otros ejecutivos estuvieron de acuerdo. Estoy de acuerdo, deberíamos enfocarnos en I+D. La tecnología está en constante iteración, centrarse demasiado en los activos podría volver a ser una carga para nosotros en el futuro. Es decir, Shinai Technologies era más adecuado para ser gamberros de patentes. Sin embargo, Chen Jin negó con la cabeza. No debemos dejar los activos a un lado. Todavía tenemos que construir nuestra propia fábrica de baterías y satisfacer nuestras propias necesidades. No tiene por qué ser demasiado grande, invertir 100.000 millones sería suficiente. Con nuestra propia fábrica de baterías, sabremos cómo les está yendo a nuestros compañeros en su negocio, cuánto ganan realmente y obtendremos un número aproximado para nosotros. De lo contrario, si entregamos nuestra licencia técnica y los demás pierden dinero todos los años y no tienen ganancias netas para entregar, ¿no nos estaremos arruinando? Este también fue el inconveniente de la participación en los beneficios. Shinai Technologies no era completamente nuevo en situaciones como esta. Por lo tanto, tuvieron que tomar precauciones y crear una referencia intuitiva para ellos mismos. Lin Jundong y los demás asintieron. Bien dicho, señor Chen. Y así, se resolvió la solución. Shinai Technologies acordó proporcionar licencias técnicas para la batería High Energy 1. Todos los fabricantes de baterías locales fueron elegibles para las aplicaciones. Pero los fabricantes locales aún no estaban del todo satisfechos. ¿50% de participación en los beneficios? ¿No estaremos trabajando para Shinai Technologies de esa manera? La proporción es demasiado alta. No podemos aceptarlo. 30%, como máximo 30%. La actitud de Chen Jin fue severa hacia estas insatisfacciones.
50% de ganancia del mercado local, nada menos. Shinai Technologies no se moverá. Pero también los dejó con otro camino. Si se expande a los mercados extranjeros, demandaremos menos al 30%. El mercado externo no es más pequeño que el mercado local, puede optar por expandir sus negocios en el exterior. Solo el 30% de las ganancias extranjeras. Los fabricantes locales se sintieron tentados de inmediato. No podían ganar mucho de los mercados locales, pero podían hacerlo de los mercados extranjeros. Podrían concentrarse en expandirse en el extranjero. Bien. Acordamos la asociación. Se establecieron varios acuerdos de asociación. Sin embargo, en este mismo momento, los militares intervinieron inesperadamente y dieron una severa advertencia. La venta de baterías High Energy 1 en el extranjero estaba estrictamente prohibida. Capítulo 320. Alto valor militar. ¿Por qué? Shinai Technologies y otras compañías se sorprendieron. ¿Por qué prohibirían las ventas? Esta batería tiene un valor militar extremadamente alto, dijo el representante del ejército llamado Bai con expresión solemne. Una vez que se exporta y termina en uso militar extranjero, perjudicará gravemente nuestra seguridad nacional. Al escuchar esto, Chen Jin y los demás tuvieron una chispa en sus mentes y fueron aclarados de inmediato. Al instante entendieron el significado de las palabras del representante Bai. Valor militar. Las baterías High Energy 1 tienen un valor enorme en el campo militar. Por ejemplo, submarinos convencionales. Se dividieron en submarinos diésel y submarinos AIP. Los submarinos diésel eléctricos convencionales generalmente usaban paquetes de baterías de plomo ácido como fuente de energía para proporcionar energía a la propulsión del submarino, la iluminación interna y el funcionamiento de su sistema de suministro de oxígeno. Sin embargo, la densidad de energía de las baterías de plomo ácido era demasiado baja, solo lo suficiente para que los submarinos diésel eléctricos permanecieran bajo el agua durante unas 10 horas. Si el submarino estuviera huyendo, a una velocidad de más de una docena de nudos, la energía de las baterías se agotaría en un par de horas. Para entonces, el submarino tendría que subir a la superficie y estar expuesto al peligro. El submarino no pudo ir muy lejos en unas pocas horas a la velocidad de una docena de nudos. El submarino AIP propulsado por pilas de combustible era obviamente mucho más fuerte que el submarino diésel eléctrico. Podría acechar bajo el agua durante 1 o 2 semanas y poseía una mejor velocidad de navegación. Por lo tanto, llevaba el título de pequeño submarino nuclear. Aún así, en entornos submarinos, era difícil para el submarino AIP navegar más rápido sin depender de la potencia de su sistema aerodinámico, AIP. Por lo general, solo puede ir a una velocidad de 8 a 9 nudos. En el estado de ráfaga corta, podría navegar entre 10 y 20 nudos. A esta velocidad, una vez que los barcos de superficie equipados con sonar antisubmarino se fijaran en ellos, con la velocidad que tenían los barcos de superficie, que generalmente era de más de 25 nudos, los submarinos ahí básicamente no tendrían escape. Por lo tanto, mirando esto desde cierto punto, los submarinos convencionales pertenecían a la clase de armas de ataque completo, defensa cero. Una vez que se había bloqueado, básicamente se había perdido. Pero se esperaba que la batería High Energy 1 modificara la situación que ponía en peligro a los submarinos convencionales. Para los submarinos diésel eléctricos, las baterías High Energy 1 completamente cargadas equivaldrían a 1/3 del combustible y proporcionarían una resistencia bajo el agua 10 veces mayor que la de las baterías convencionales. Para los submarinos AIP, las baterías High Energy 1 completamente cargadas podrían proporcionar una salida de energía de alta potencia, lo que aumentaría en gran medida su velocidad de navegación submarina. De hecho, en 20X8, Japón lanzó un submarino AIP equipado con baterías de litio. A pesar de que las baterías de litio eran fácilmente inflamables, explosivas, tenían baja resistencia al impacto y tenían niveles de seguridad más bajos, los medios de comunicación en el ejército todavía pensaban que eso era un gran avance, porque las baterías de litio tenían altas densidades de energía. ¿Qué te parece ahora? Se inventaron las baterías High Energy 1, que tenían 5 veces la densidad energética de las baterías de litio. Era más seguro, más estable y podía usarse en submarinos. Transformaría los submarinos convencionales en exterminadores submarinos que podrían atacar y correr. El patrón mundial de poderío militar cambiaría así. La nación Z era una potencia en submarinos, poseyendo más de 60 submarinos convencionales. Ahora, solo tendrían que hacer algunos retoques con estos submarinos cambiando todas sus baterías por baterías High Energy 1.
la letalidad de estos submarinos aumentaría instantáneamente. Además, la batería High Energy 1 con alta potencia de salida también podría usarse para impulsar torpedos, lo que le permite tener una mayor velocidad y un mayor alcance. Al incorporarlos en submarinos, la letalidad del submarino se mejoraría aún más. Aparte de la armada, si se instalaran baterías High Energy 1 en aeronaves aéreas no tripuladas, la aeronave permanecería en el aire durante 2 o 3 horas. Cuando se usa en modelos de artillería, su distancia de viaje podría incrementarse varias veces. Incluso se podrían fabricar grandes drones eléctricos. Al incorporarlos con baterías High Energy 1, aún podría soportar largas distancias mientras ahorra grandes cantidades de combustible. Al mismo tiempo el costo de uso se reduciría. Se esperaba que el costo de la guerra disminuyera. Para los militares terrestres, se podrían desarrollar tanques de propulsión eléctrica o vehículos blindados, electrificando el equipo militar. Esto puede parecer un poco exagerado, pero no es del todo imposible. Por ejemplo, tanques eléctricos. La estructura de propulsión de los tanques de combustible tradicionales era demasiado complicada. El paquete de energía, la caja de cambios, el turbocompresor, el filtro y el aire acondicionado combinados pesaban al menos unas pocas toneladas. Si todo este peso se cambiara por baterías High Energy 1 y motores eléctricos, creando un tanque eléctrico, su permanencia no sería un tercio del anterior, sino al menos 2/3 del mismo. La estructura interna del tanque, por otro lado, se simplificaría enormemente, aumentando significativamente el espacio interno. Se reduciría significativamente la dificultad de mantenimiento, así como la presión ejercida por el apoyo logístico. Si apareciera en el campo de batalla, las características infrarrojas del tanque también serían más pequeñas que las de los tanques tradicionales, combinadas con vehículos generadores exclusivos que siguen a los tanques como garantía. Los tanques eléctricos parecían muy prometedores. En resumen, en el campo del equipamiento militar, la llegada de las baterías High Energy 1 traería consigo una inmensa reforma. Cualquiera que fuera la nación que completara esta reforma primero, sin duda, ese país obtendría una enorme ventaja, adquiriendo incluso la llamada brecha generacional. Estas fueron las razones detrás de la prohibición militar de exportar baterías High Energy 1. Estas baterías podrían usarse en vehículos civiles, pero si no estaban debidamente reguladas y terminaban en manos de instituciones de investigación militar extranjeras, las usarían en la investigación de armamento y podrían volcar y amenazar a la nación Z. Esto no debe permitirse. Los demás no deben estar tan avanzados como Z. Espera unos años más. Si los extranjeros han atravesado una tecnología de batería similar, solo entonces puede exportar esas baterías. Y debe estar estrictamente regulado. Solo deben estar disponibles para uso civil, dijo el representante Bai. Chen Jin no pudo evitar limpiarse los oídos. ¿Fueron estas palabras un poco familiares? ¿No eran estas las palabras que siempre decían los países que nos imponen una prohibición tecnológica? ¿Por qué es nuestro turno de decir esto? Muy bien, representante Bai. No exportaremos baterías High Energy 1 por ahora. Esperaremos unos años, dijo Chen Jin. Sin embargo, los militares que le impiden hacer un movimiento comercial tan grande, deberían darle algo como compensación, ¿verdad? Cuando las baterías High Energy 1 se dieron cuenta de la producción en masa y cuando el precio inicial aún era alto, ¿deberían los militares darle más pedidos y ayudar a reducir el precio de costo? Eso es imprescindible para nosotros. El representante Bai asintió. Es solo que el país tiene planes para acelerar la efectividad de combate de nuestras fuerzas armadas. Hemos lanzado un plan de reemplazo integral para múltiples servicios en el ejército, como nuestras fuerzas aéreas, marítimas y de artillería. Planeamos darle un cambio de imagen completo a nuestro sistema de baterías. De acuerdo con el precio inicial del primer lote de baterías de aproximadamente $7.000 el kilogramo, los pedidos de los militares serán de al menos 100.000 millones de unidades. El representante Bai le guiñó un ojo. ¿Cómo está? ¿Somos lo suficientemente sinceros? ¿Más de 100.000 millones? Chen Jin y los demás asintieron con la cabeza. Nada mal, la sinceridad de los militares no estaba nada mal. Aunque 100.000 millones era como una llovizna en comparación con el mercado civil, que sería de billones, el primer lote de baterías High Energy 1 tendría un costo y un precio de venta tremendamente altos, que solo una pequeña parte de los consumidores podría pagar. Por lo tanto, las primeras etapas de la promoción del producto serían más difíciles e incluso podrían resultar invendibles.
Ahora, con los 100.000 millones de pedidos del ejército, se esperaba que el precio de costo de las baterías High Energy Una cayera por debajo de los $5.000 por kilogramo. No había necesidad de preocuparse por encontrar una congelación en el mercado durante las primeras etapas. Los militares tampoco perdieron nada. La efectividad en el combate del ejército aumentaría exponencialmente y la disuasión del país hacia las fuerzas extranjeras aumentaría enormemente. ¿El beneficio de la paz para el país valía solo 100.000 millones? Un ganar-ganar. Medidas de cooperación como esta podrían considerarse una situación en la que todos ganan. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para descargar los DVDs de nuestras novelas. Fin del capítulo.